está con nosotros ya acá en el estudio Gaby Fernández. Gaby, buen día, querido amigo. ¿Qué tal, Gusto Silvano? tenerte acá. Un placer estar aquí, un placer. Bueno, estábamos viendo este video. El programa de hoy se lo vamos a dedicar al caso de Venezuela y al conflicto con Estados Unidos. Y después vamos a hablar con vos algunos otros temas más. Pero quería que en principio me digas qué es lo que opinás de este proceso, cómo lo ves, qué te parece que está pasando. Confluyen varios elementos, ¿no? Desde hace un tiempo. Por supuesto, control geopolítico, es decir, los Estados Unidos pueden permitirse realizar acuerdos con la Federación de Rusia sobre distintas zonas del planeta, no América Latina, a la cual consideran un espacio propio. El otro tema es la cuestión de el renacer de los combustibles fósiles y la caída de la Agenda 2030, que creo que es una especie de sinceramiento de la humanidad, ¿no? Bien, lo que pasa es que tanto los Estados Unidos como Venezuela viven en buena medida, no de modo absoluto, son distintas dimensiones, de la producción de combustibles fósiles. Para esto, Venezuela hizo algo en los últimos años que molestó grandemente a los Estados Unidos, y es designar en la coordinación de PDVSA chinos. Es decir, lo que hizo fue proveerse de know-how chino a la hora de organizar la empresa, con el objetivo de potenciarla y mejorarla. Esto le da un vínculo interno en la compañía a la República Popular China que Estados Unidos considera que es como entregársela, ¿no? En realidad es una medida muy, muy inteligente del gobierno de Nicolás Maduro, y no merece objeción porque es propiedad venezolana el petróleo, por lo tanto ellos pueden hacer lo que deseen con lo mismo. En Estados Unidos han logrado contratos con Europa muy importantes, que creo que le van a permitir, aunque más no fuera, capitalizar parcialmente a través de ese sector su vida interior. Por lo tanto, toda competencia pasa a ser problemática. Veamos que en el último tramo le dijo a India que dejara de comprar petróleo ruso, lo cual en la lógica cabeza de Narendra Modi no entra como posibilidad, porque ¿por qué razón va a pagar más caro lo que otros productores le venden más económico? Cosa que sí fue aceptado por Europa, vergonzosamente, ¿no? Y tiene una dificultad financiera y económica muy importante que denota una caída que parece indetenible. No quiero, hacer previsiones demasiado precisas, porque todo tiene que suceder y quién sabe cómo reaccionan los seres humanos, pero los acuerdos de Ursula von der Leyen con Donald Trump son acuerdos muy perjudiciales para el viejo continente. Así que bueno, yo creo que esos son algunos de los elementos que habría que tomar en cuenta acerca de la batalla previa que se está dando entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, yo decía, a la apertura del programa, trataba de conectar esto con un fenómeno que yo considero más estructural, que es señalar que el siglo XX fue el siglo de la descolonización, ¿no? Hoy se cumplen 86 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y estamos como muy acostumbrados, por lo menos, no sé, en Argentina, a identificar al siglo XX como el siglo de las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Porque fueron en realidad dos grandes cataclismos en donde murieron millones de personas, y es lógico que así sea. Pero el proceso que a la postre, ¿no?, con el diario del lunes, en el siglo XXI parece haber sido de más hondura, junto con la independencia y la inserción en la sociedad y en la producción de la mujer, el otro gran cambio fundamental ha sido, me parece a mí, el proceso de descolonización, que ha colocado a países como China, a países como la India, a algunos países de África, en un proceso de modernización muy acelerado y de desarrollo económico, social, cultural y productivo, que ha cambiado las reglas del juego internacional. Y entonces yo decía en el pase con los compañeros
que América Latina viene en este sentido pareciera venir en un proceso inverso, ¿no? En un proceso de retroceso con relación a los avances que en la década anterior parecían haber ocurrido. Entonces, ¿vos cómo ves eso? Porque yo creo que Venezuela, de algún modo, con todas las contradicciones, con todos los problemas que uno pueda señalar del gobierno de Maduro, sigue manteniendo en este sentido una línea de defensa de su autonomía, de su soberanía nacional, que no se ve en otros países de la región. Y en la Argentina, bueno, mucho menos. Aquel proceso de descolonización, los NOAL, fue importante, pero fue obturado por el consenso de Washington, es decir, el emerger del capital financiero como contralor de la vida económica del planeta. Y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Lo que pasa es que después se invirtió el terreno, el sendero, y terminó operando de modo canceroso, puertas adentro de las mismas naciones centrales, con lo cual logró este deterioro, ese capital especulativo, logró este deterioro que vive Europa y vive Estados Unidos en este presente, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Es decir, la historia nunca termina, siempre tiene sorpresas para darnos. Es cierto, es cierto. Es realmente muy interesante. Y es cierto que nosotros, vos sabés que, bueno, esto lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Fuera del aire y en otros ámbitos. La importancia que tiene de mirar la realidad desde una mirada de más largo plazo, ¿no? Una mirada más estratégica. Periférica, claro. Exactamente, porque a veces los procesos se superponen y la pirotecnia verbal y las noticias y los acontecimientos nos tapan un poco la evolución de los procesos. Y uno puede pensar también de que es fundamental que en los ámbitos como como en una radio, en un medio de comunicación, en la política, en la militancia política, en la formación de los cuadros políticos, se insista con la idea de que la historia no es una sucesión de acontecimientos, que la historia es un proceso que tiene sus idas, sus venidas, sus ritmos. Saltos. Exacto. Sí, retroceso fuerte. Bueno, eso que me preguntaba sobre América Latina. Yo yo creo que estamos en una pulseada, que no hay un retroceso. A ver. Es decir, pasa que Estados Unidos es realmente el grande del continente. Indudablemente es la potencia más grande del mundo, como no lo va a hacer de América en su conjunto. Ahora, México, Brasil, Colombia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay, con todas las diferencias que pueda haber, no parecen haber retrocedido tan grandemente como la República Argentina. Y el problema es Argentina. El resto no es que está planteando una batalla frente a frente con los norteamericanos, pero está tratando de algún modo sostener su soberanía, su desarrollo, y tratar de comerciar con quien más le conviene. Por eso muchas de las naciones que mencionamos tienen vínculo directo con China. Recién hablábamos justamente del caso de Venezuela, pero hay bastantes más. Veamos Perú. Perú no se ha modificado filosóficamente en el sentido interno de su poder, pero ha aceptado el puerto de Chancay y se ha vinculado estructuralmente con China de un modo que es cierto, ya no va a dejar de lado, no van a desarticular esos acuerdos. Es decir, creo que América Latina está intentando adecuarse a lo que el mundo necesita de ella, que es la pata latinoamericana de la multipolaridad, y lo va consiguiendo de manera parcial y lentamente, pero lo va consiguiendo. Bueno, como ocurre siempre, El ¿no? problema es Argentina. El problema es que, este planteo que se ha difundido aquí de destrucción del Estado, por ejemplo, o de no comerciar con alguien porque es comunista, son cosas sin pie ni cabeza que Argentina ha adoptado. Y hay gente que piensa que esto es natural en muchas zonas del planeta. No es para nada natural, es una locura local, ¿no? Una especie de brote del pueblo argentino en este periodo, pero no es lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Bueno, amigos, continuamos. Bueno, Gaby, me gustaría que le cuento a los oyentes. Gaby va a sacar, o está por sacar, o está por salir, la segunda parte
de su trabajo sobre los BRICS y el nuevo orden internacional, Fuentes Seguras. Me gustaría, Gaby, que nos cuentes un poco, que le informes a los oyentes, porque quizás haya algunos oyentes, digamos, que no conozcan tu primer libro. ¿Cómo es el trabajo que has venido realizando en torno al nuevo orden internacional, a los BRICS y a todo este proceso de cambio del escenario internacional? Y que nos cuentes un poco en qué consiste el próximo libro, ¿no? Bueno, Fuentes Seguras nace acá en La Gráfica hace muchos años ya. Recuerdo que estábamos reunidos en el área periodística, estaba mi hijo y dice, de toda la información que hay, tendríamos que volcarla en una columna. Y empezamos a revisar ejemplos históricos de columnas, lo que dio, como son las charlas irregulares de redacción, ¿no? Dialoguitos en el asfalto, bueno, hay 3 o 4 charlas de quincho, hay 3 o 4 secuencias. Y se me ocurrió Fuentes Seguras, entonces quedó como secuencia con toda la información volcada allí. Y en 2016 yo empecé a investigar qué pasaba con China. En general no había mucha información en el resto de las naciones, que no fuera China directamente, pero en Argentina tampoco. Y bueno, trabajamos fuerte, arrancamos desde ahí, desde Asia Profunda, y después, una vez que agarramos ritmo, semana a semana fuimos poniendo un material. Eso se transformó en el primer tramo de Fuentes Seguras, El Sendero de la Multipolaridad, que es el libro que está editado, se agotó, hicieron una segunda edición, y entonces, bueno, la edición Fabro estaba muy contenta con la idea de hacer una segunda parte. Así que juntamos los materiales, y bueno, y es más grande que el anterior. El anterior tiene 600 y pico de páginas, tiene 1000. Este es aún más grande. 1000 páginas, claro. Y se llama Fuentes Seguras, la era de los BRICS, tomando en cuenta este nuevo avance que han tenido los multipolares. Y bueno, creo que le puede servir a la gente para enterarse de lo que pasa, porque es bastante distinto a lo que dicen los medios tradicionales sobre lo que sucede a nivel mundial. Esto también tiene una explicación. Brevemente, en los años 90, con la hegemonía del consenso de Washington, los capitales financieros adquirieron las acciones de los grandes medios occidentales, son los propietarios. En otro momento, una conjunción de interés económico con diseño periodístico, línea periodística, se hacían de un medio, tenían un medio, creaban un medio y le daban una orientación. Hoy existen los conglomerados, los monopolios mediáticos, y son no ya propiedad de periodistas, sino propiedad de empresas que trabajan con el sentido de darle una orientación propagandística según sus necesidades. Eso ha quedado hasta el día de hoy. Entonces hoy se obtura lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los que apuestan a la inversión productiva, los que apuestan al trabajo, los que apuestan a la ampliación de los mercados internos crecen, y los que apuestan a la especulación, a las finanzas, al parasitismo decrecen. Esto se mide, es decir, no es que a mí se me ocurre porque estoy más de acuerdo con algo. No, vos ves los PBI de cada nación, lo podés comprobar. Esto es lo que le está pasando a Europa en este momento, esto es lo que le está pasando como contracara a Eurasia en este momento. Y en ese marco, bueno, explicar a través del periodismo qué es lo que está sucediendo en contraposición con estos medios occidentales que macanean. Y todo también tiene un sentido, ¿no? Porque si vos a un pueblo, que es lo que ha pasado en la Argentina, le decís, no, mirá, el mundo va hacia la derecha, o el mundo, acá es la era de los conservadores, de los liberales. Ya se acabó la idea de equilibrio, de socialismo, de democracia, todo eso no sirve más. Y la gente dice, bueno, creo que estamos mal, cuidar a los chicos, guardemos el laburo, ocupémonos de lo diario. No se lanza a la lucha, y justamente lo que sucede es exactamente al revés. A nivel planetario hay ideas muy muy interesantes que se están plasmando, se están haciendo realidad en muchas naciones del mundo, ¿no? Yo, como lector de tu anterior libro, una de las cosas que más me impresionó es que el libro conjuga la explicación de los procesos, como hablábamos recién, con mucha información y muchos datos. Datos que en Argentina
incluso en los ámbitos informados se desconocen. Y entonces me parece que el trabajo es muy interesante en ese sentido, porque combina lo que es la información con una explicación más estructural del proceso por el cual estamos transitando. Una de las cosas que estaba pensando cuando venía para acá y sabiendo que iba a conversar con vos, que quería preguntarte, es un tema que, por lo menos a mí, y sé porque hablo con gente que se dedica a estos temas y también sé que le preocupa, y me gustaría que lo pudieras explicar. La importancia que tiene en el mundo una economía productiva, planificada, con participación del sector privado, pero que también tiene diferentes formas de propiedad y diferentes modos de organización económica. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al caso de la economía china. Nosotros, que siempre en nuestra matriz cultural hemos sido muy europeístas y muy occidentalistas, desconocemos mucho a Oriente y sabemos muy poco sobre China. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nos explicaras, aunque sea brevemente, este modelo político, económico y social chino, ¿qué características tiene? ¿Qué aspectos a vos te parecen más importantes para resaltar? ¿Y qué nos podés decir con relación a su proyección, ¿no? Y a sus capacidades de cara a los próximos años? Dentro de lo que sería un análisis tomando en cuenta lo conocido, para tener una referencia, sin exagerar, sin pensar que Argentina es mejor o peor de lo que es. El modelo comunidad organizada es un modelo hoy exitoso en los multipolares emergentes, los que han crecido en este periodo. Eso creo que hay que verlo. Durante bastante tiempo hubo algunas características que los chinos y los rusos, nada más que el Estado ruso no está gobernado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, sino por el Partido de la Patria de Vladimir Putin, y China sí está gobernado por el Partido Comunista. Durante mucho tiempo, esto puede parecer de detalle para muchos, yo creo que no, por lo que significa para la identidad de los pueblos. Tanto China como Rusia, en su periodo soviético, enfatizaron el tema del ateísmo por encima de la lógica planteada por los pueblos. Es decir, se perdieron, por así decirlo, acuerdos con los cristianos revolucionarios en América Latina, con los islámicos. Es decir, el tema del ateísmo pasó a ser una especie de ratificación del positivismo 200 años después de que la ciencia ya había avanzado, bueno, ahora ya ni hablar, ¿no? Quiero decir, hay un debate abierto que tiene que ver con la filosofía. Por lo pronto, es la necesidad de admitir desconocimientos. No puede ser que alguien cientificista se burle de un religioso cuando nadie sabe qué pasó antes del Big Bang. Por lo tanto, no puede afirmar que no existe nada, no lo puede señalar. Entonces creo que el otro tema es el de la empresa privada, ¿no? Efectivamente, las naciones que alzaron un ideario revolucionario, es muy interesante conocer el funcionamiento. Se tomaron la atribución de dejar todo, hasta el kiosco de la esquina, por así decirlo, en manos del Estado. Y evidentemente, si el kiosco de la esquina está en manos del Estado, da déficit. Ahora, si lo tiene que hacer funcionar el dueño, va a andar bien. Son cosas que se fueron aprendiendo. Entonces, en este momento, filosóficamente, lo que no se puede, porque dice, no, autocracia, Irán, Rusia, a su manera China, desde otra perspectiva más parecida a los CDR, digamos, que a los partidos políticos, son naciones que las ideas circulan y se debaten. Sí, se nota muchísimo Lo eso. que no se puede, y esto y lo ganamos con el bloque anterior, es atacar al Estado Nacional. No se puede tener
listas, partidos antinacionales que digan, como en la Argentina vengo a destruir el Estado. Explícitamente. Explícitamente. Entonces, claro, se quieren presentar los liberales y le dicen, no, ustedes no se presentan. Ahora, de hecho, Peshawashian, el actual presidente persa, el iraní, es un moderado, no es un confrontativo con Occidente. De alguna manera Putin también, ¿no? Digamos, es un hombre de un pensamiento en materia geopolítica y también en materia interna muy realista. Así es, realista sería la expresión, sabiendo dónde está parado, es decir, está situado en su nación. Su nación tiene un interés de base profunda que lo tiene que representar cabalmente. Entonces, esa situación le permite, por un lado, manejando, controlando, sin dejar de controlar la economía desde el Estado, que es ley, tener empresas privadas en la extracción de tierras raras, China. Fabricante de automóviles, está clarísimo, inclusive con Elon Musk ahí adentro. Semiconductores. En SCTV, la gente de Países Bajos, que estaba premiada por Estados Unidos, que le dice, no le vendan nada a China porque China copia y aprende. No solo le vendieron, se radicaron en China los tipos. Es decir, es una situación inmanejable para Estados Unidos y para Europa, la que estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la clave? Debe haber claves que los economistas pueden explicar con mucha más capacidad que yo, pero lo que observo es, hay posibilidades de desarrollo particular y de filosofías variadas. Lo que no se puede es atacar la propia nación. Eso es lo que está prohibido en las naciones multipolares que han tenido éxito en este periodo, ¿no? Sí, y es interesante, otra cosa que me gustaría que nos compartieras, es tu visión, recién lo dijiste al pasar, ¿no? Dijiste que muchos de los países BRICS han tomado como modelo organizativo la comunidad organizada. Y nosotros tenemos que pensar que ese concepto es un concepto que, de alguna manera, aquí en la Argentina, en la década del 50, el general Perón difundió, intentó que fuera no solo un proyecto para la Argentina, sino para América Latina y para el mundo. Y esa es una de las cosas que más pena da, ¿no? Ver a la Argentina, que de alguna manera fue un país pionero en estas cuestiones, quedar por ahora fuera de ese proceso, cuando con toda nuestra tradición cultural y nuestra tradición política e ideológica podríamos haber estado entre los inspiradores de este proceso. Explícanos un poco por qué vos creés que estos países basan su modelo de desarrollo y su organización social en el modelo de la comunidad organizada. Porque es algo, esto que estás diciendo es algo que no se escucha. Bueno, no se trata necesariamente que el resto de las naciones haya hecho cursos sobre comunidad organizada. Seguramente algunos estrategas sí, Wang Yi seguro que sí, que ha tomado en cuenta este modelo, pero la misma realidad práctica les ha llevado a las conclusiones equivalentes, puesto que es lo que corresponde en beneficio del propio país. Y ahí es donde uno observa la posibilidad de desarrollo anclado en preceptos que surgieron aquí. Y efectivamente surgieron aquí. ¿Por qué razón esas naciones comprenden lo que ha pasado en otras que les sirven como modelo? Y fíjate, India y China simultáneamente vinieron a invitar a la Argentina con delegaciones especiales a ingresar a los BRICS. India y China. Las dos naciones que hasta hace muy poco estaban peleadas, pero integraban los BRICS. Eso es una muestra de respeto y una muestra de esto es serio. Por eso, Argentina es la nación para invitar, por su extensión territorial, por sus riquezas naturales, por su know-how, por su lugar en el mapa, el tema del Ártico, la cuestión del paso bioceánico y las riquezas del Atlántico Sur. La Argentina es una nación que debería estar en los BRICS y estoy convencido que ninguno de los protagonistas de BRICS presentes se resigna a que la Argentina no esté. Por eso no hay voces altisonantes. Argentina ha cometido muchos errores insultantes para muchas naciones y no ha recibido una respuesta condigna. Es porque esas naciones no se resignan a perder a la Argentina, no quieren una reyerta con la Argentina para que la Argentina no esté nunca más. Lo están tomando en cuenta. Por lo tanto, creo que hay un aprendizaje
que corresponde al género humano, al ser humano, acerca de los modelos organizativos. Hubo verticalidad en los modelos organizativos, hay una especie de flexibilidad sin perder el control de los estados que necesitan garantizar el desarrollo del espacio propio. Esa maduración creo que nos deriva a las personas a tomar los modelos que mejor sirven para llevar adelante una acción político-económica satisfactoria. Y uno de los elementos que el ser humano ha construido es la comunidad organizada, por lo tanto creo que la tenemos que valorar especialmente. No deja de ser muy paradojal, y ahí voy a tu pregunta final en este punto, que sea la Argentina, la vanguardia internacional de la tontería. Claro. ¿Y cómo ves a Brasil en este proceso? Y yo veo, Lula es muy inteligente, además Lula es muy emocionante, digo. Esta grandeza para ver el panorama de los BRICS, el rol del Banco de Desarrollo y para decirle que no a Estados Unidos en lo que resulte pertinente, no hay que olvidar que es hecho por un trabajador metalúrgico, ¿no? Realmente, a mí me emociona la historia de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo veo bien a Brasil, veo que ha tomado el toro por las astas, hubo un corcoveo, le pegaron fuerte, el proceso Bolsonaro fue muy dañino, y bueno, y siguió adelante. Evidentemente hay dos situaciones que me parece que marcan la diferencia con respecto a la Argentina, por lo tanto está bueno verlas para no cargar las tintas sobre los dirigentes argentinos. Hay que ser crítico, pero también ver el panorama con qué fuerzas se cuentan. Hay una zona de la burguesía paulista en Brasil que le parece bien que el país crezca, no le parece mal, ¿eh? Eso ya es un gran avance. Hay una tradición de pensamiento nacional, Moniz Bandeira, bueno, hay una gran cantidad de pensadores, Cardoso, aunque no estén de acuerdo con el PT, pero que tienen un perfil nacional. Una coincidencia en ese proyecto. Una especie de desarrollismo. México, Sheinbaum, yo recuerdo que... por supuesto es una creación excelsa de Andrés Manuel López Obrador, el proceso que estamos viendo. Ahora, Sheinbaum se presenta en las primeras charlas económicas que tuvo después de las elecciones con los 8 empresarios más fuertes de México, incluido Slim, respaldándola, lo cual puso una barrera con el potencial norteamericano muy rápidamente y muy fuerte. Es decir, tanto Brasil como México, en este modelo tercerista que han impulsado, tienen para respaldarlo empresas fuertes, privadas, que no están listas para hundir a ese país, sino que están intentando sostenerlo. Argentina tiene las empresas alineadas para hundirlo. Es realmente muy fuerte lo que pasa aquí, donde vemos a este muchacho Galperín, después ves a Roca, después ves a Magneto. Vos decís, ¿qué pasa con las empresas argentinas que son anti-argentinas? Bueno, eso habría que analizarlo con mucha más seriedad. Yo confío, por ejemplo, en economistas como Claudio Scaletta, como Juan Valerdi, como Ricardo Aroskin. Hay que analizarlo. Sí, que son tipos que además están trabajando en esa línea. En esa línea. Sí. Porque tampoco lo podemos resolver diciendo son malos. Es decir, de algún modo tenés que resolver con una práctica política que derive en lo que hacer necesita política, el país. ¿no? Digamos, hacer política. Claro. Por lo menos integrar una mayoría del empresariado dentro del proyecto nacional. Hoy por hoy eso no existe. Salvo sí los pymes, hay zonas pymes y cooperativas que sí existen, que son importantes, y hay que trabajar sobre ello. Después está el tema de informar a la sociedad sobre lo que es la Argentina. Contaba una anécdota el otro día. Salgo de la Federación Gráfica, me encuentro con un docente, ¿no? Y me pregunta, ¿qué es ese edificio que está al lado? Al lado está la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Sí, claro. Y el tipo se ríe y dice, ¿y Argentina de qué va con actividades espaciales? Se reía burlonamente de Argentina. Yo le digo, es uno de los 10 países del mundo que tiene satélites geoestacionarios. Exactamente. Es vanguardia en la tecnología de punta que deriva en una presencia en el espacio. Eso es Argentina. Bueno, es increíble. Yo creo que si vos cruzás ahora la calle y le preguntás al que pasa por esto, te va a decir lo mismo que este hombre. Sí. Decir, no, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
Sí, sí, incluso no saben qué es el edificio, ¿no? Bueno, para ir terminando, quería dos cosas, Gaby. Primero, que nos cuentes, aunque sea brevemente, porque sé que estás trabajando con algunos compañeros, sobre todo con Julio Fernández Baráibar y con otros compañeros, en la conformación de un Comité Nacional BRICS. Que nos cuentes brevemente eso. Bueno, empezamos a ver que los que analizamos esta situación con la mayor dosis de verdad posible, somos pocos, pero existimos, ¿no? Y que los datos, si se intercambian y si las opiniones se cruzan, hay un desarrollo de la idea. Y en ese sentido, por idea de Julio, nos juntamos un puñado chiquito de analistas internacionales con el objetivo de entablar vínculo. De a poco se fue forjando la relación, se tomaron los aportes de los distintos participantes y se amplió un poco más hasta convertirlo en el Comité Nacional BRICS, con el objetivo de, en base a los trabajos que venimos realizando cada uno de nosotros, cooperar con el desarrollo de esta situación innovadora a nivel planetario, multipolar, con el modesto aporte de estos trabajadores de la cultura desde la Argentina, ¿no? Bueno, le mandamos a Julio un abrazo desde acá. Y bueno, y que nos comentes entonces, va a haber una presentación de tu libro en APSE. Va a haber una presentación en San José, en la calle San José, Asociación del Personal Superior de Energía. Vamos a hacerte llegar bien la invitación. Perfecto. Ya con el detalle, dentro de un mes más o menos, calculo, si no me equivoco, pues y después va a haber una en la Federación Gráfica, una aquí en la radio. Bien. Bueno, vamos a ir de recorrida por distintos lados con el nuevo libro de Fuentes Seguras. Bueno, y también un saludo que no me quiero olvidar, un saludo a mi amigo Fabián D'Antonio, fenómeno. Que es un fenómeno y que ahora está en un nuevo emprendimiento armando una editorial entre Italia y Argentina. Le mandamos nuestros mejores deseos y un enorme abrazo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana, que estaba solo. Ha sido de gran utilidad y siempre es muy grato escucharte, así que te agradezco mucho que hayas estado acá en el laboratorio. Es un placer realmente. Aquellos que quieran participar de la preventa de Fuentes Seguras, nueva edición, pueden comunicarse con Fabián al 11 5005 2047 y ahí adquirir el libro que se lo llevan a su casa. Genial. Un placer, Silvano, estar aquí, siempre charlar con vos. He disfrutado mucho gracias, de tu amigo, libro. Gracias. Y seguimos adelante. Un abrazo grande.